El aire frío de la lujosa mansión de los Davenport olía a lirios y dinero, un aroma denso y sofocante que parecía persistir en la lengua. Caleb Jones se ajustó la impecable chaqueta blanca que le apretaba un poco los hombros y puso otra copa de champán en la bandeja. Era su tercer trabajo a tiempo parcial de la semana y ya empezaba a dolerle la espalda. «Papá, mira», susurró Leo, de 8 años, asomándose por detrás de la puerta de la cocina. Tenía la mirada fija en un pastel de 3 pisos decorado con violetas confitadas. «Es más grande que nuestro televisor». Caleb sonrió suavemente y se llevó un dedo a los labios. «Lo sé, chico, pero estamos aquí para trabajar, no para quedarnos mirando. Quédate en la cocina, como acordamos». Leo asintió, pero su mirada, llena de admiración infantil, no se apartó del esplendor de la sala. Caleb suspiró. Solo había accedido a llevar a su hijo porque la señora Henderson, su vecina anciana, había enfermado y dejar a Leo solo era impensable. El encargado del catering se apiadó y permitió que el niño se sentara tranquilamente en la cocina. Al entrar en el salón, Caleb se abrió paso entre la multitud de personas vestidas de negro. El funeral de Arthur Davenport, el patriarca de un imperio financiero, parecía más una reunión de negocios. Hombres con trajes caros discutían sobre la cotización de las acciones y mujeres con peinados impecables intercambiaban chismes. Casi no había dolor. En el centro de la sala, junto a un enorme retrato del difunto, se encontraban sus hijos, Preston y Blair Davenport. Preston, con su mandíbula severa y su mirada fría, era la viva imagen de su padre, aunque sin rastro de calidez. Blair, alto y delgado como una estatua, observaba a los invitados con una expresión de aburrida superioridad. Fue entonces cuando Caleb notó a una joven apartada del resto. Estaba embarazada y su sencillo vestido negro contrastaba marcadamente con los trajes de diseñador de las demás. Parecía perdida y sola. Caleb la vio intentar tímidamente tomar un canapé de la bandeja, pero alguien la apartó bruscamente. Era Blair Davenport. Se acercó a la mujer embarazada. Su voz, como el sonido de cristales rotos, atravesaba el estruendo. «Elara, querida, todavía me sorprende que hayas tenido el valor de venir aquí», susurró Blair, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. La mujer, Elara, se estremeció y bajó la mirada. «Blair, vine a despedirme. Él estaba...» «Era el padre de mi esposo, no tu cajero automático», intervino Preston, acercándose. Su voz era tranquila, pero contenía una amenaza velada. «Mi hermano cometió un error al casarse contigo, pero no creas que su muerte te da derecho a pertenecer a esta familia. Para nosotros no eres nada». El rostro de Elara palideció. Se abrazó el vientre, como si intentara proteger a su hijo nonato de las palabras venenosas. «No pido nada». «Y no te llevarás nada», espetó Blair. Miró a Elara de arriba abajo con desdén. «Al menos podrías haberte vestido decentemente. Esto es un funeral, no una venta de segunda mano». Una risa silenciosa y cruel resonó a su alrededor. La gente apartó la mirada, fingiendo que no pasaba nada, pero todos oyeron cada palabra. Elara se quedó sola, rodeada por un muro de hostilidad e indiferencia. Le temblaban los hombros. Caleb, de pie a unos pasos de distancia con una bandeja en las manos, sintió un nudo de ira en las entrañas. Había visto el acoso, la injusticia y ansiaba intervenir, pero solo era un sirviente, un paso en falso y perdería el trabajo que tanto necesitaba. Elara retrocedió un paso, intentando escapar de la mirada humillante. Con los ojos nublados por las lágrimas, se tambaleó, dio otro paso vacilante y sus piernas cedieron. Comenzó a desplomarse lentamente en el suelo. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Algunos retrocedieron para evitar ser golpeados. Preston y Blair la miraron con fría irritación, inmóviles. Pero Caleb ya se movía. Tiró la bandeja sobre la mesa más cercana, las copas tintinearon, el champán se derramó sobre el mantel y en 2 pasos llegó al lado de Elara, agarrándola justo antes de que cayera al suelo de mármol.
Ella apenas estaba consciente, con la cabeza colgando flácida sobre su hombro. «¡Ayuda! ¡Necesita un médico!», gritó Caleb a la multitud paralizada. Se arrodilló con cuidado, sosteniendo a la mujer. Sintió decenas de miradas sobre él, pero la más intensa era la gélida mirada de Preston Davenport. No transmitía preocupación por su nuera, sino puro desprecio por el sirviente que se atrevía a perturbar la paz. «Sácala de aquí», le espetó Preston a su asistente sin siquiera mirar a Caleb. «Y ocúpate de ese camarero». Más tarde esa noche, en su pequeño apartamento de 2 habitaciones, con olor a sopa y detergente, Caleb acostó a Leo. Le habían pagado por su trabajo, pero su gerente lo había reprendido severamente por montar una escena. A Caleb no le importó. «Papá, ¿esa señora está bien?», preguntó Leo mirando a su padre desde debajo de la manta. «Sí, cariño, llegó la ambulancia y la atendieron», respondió Caleb, ajustándose la almohada. Leo frunció el ceño. ¿Por qué eran tan malos esos tíos? Tienen una casa tan grande, tantas cosas. ¿Por qué no pueden ser amables? Caleb se sentó en el borde de la cama, miró a su hijo largo rato, su rostro puro e incomprensivo. ¿Cómo podía explicar la complejidad de un mundo donde la riqueza y la bondad rara vez van de la mano? «Porque, hijo», dijo finalmente, eligiendo bien las palabras, «tener mucho y ser buena persona no es lo mismo. A veces, quienes lo tienen todo olvidan lo más importante, la compasión. No lo olvides nunca, ¿vale?». «No lo olvidaré», prometió Leo con seriedad y abrazó fuerte a su padre. Cuando el niño se durmió, Caleb fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad por la noche. Las crueles palabras de Blair y Preston aún resonaban en su cabeza. Pensó en aquella frágil mujer embarazada y deseó que todo le fuera bien. El cansancio lo agobiaba. Le esperaba otra semana llena de trabajo, facturas y preocupaciones. De repente, el silencio del apartamento se rompió con un golpe fuerte e insistente en la puerta. Caleb se quedó paralizado. Eran casi las 11. Los vecinos no llamaban a esa hora. Caminó hasta la puerta y miró por la mirilla. Un hombre desconocido se encontraba en el rellano tenuemente iluminado. Vestía un traje oscuro a la medida y sostenía un costoso maletín de cuero. Su rostro era severo e impasible. Era un hombre de otro mundo, el de los Davenport, no el de Caleb Jones. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte e insistente. A Caleb le dio un vuelco el corazón. Estaba seguro de que estaban allí para despedirlo definitivamente o, peor aún, para cobrarle el champán estropeado. Tragando el nudo en la garganta, giró lentamente la cerradura y entreabrió la puerta. El hombre lo miró por encima de sus gafas de montura fina. «¿Caleb Jones?», preguntó en un tono serio y profesional sin emoción alguna. «Sí, soy yo», respondió Caleb con voz ronca. «Me llamo James Sterling. Soy el abogado de Arthur Davenport. ¿Puedo pasar? Tenemos una conversación urgente e importantísima». Caleb regresó a su pequeña sala de estar y dejó entrar a James Sterling. El abogado entró y la habitación pareció reducirse a la mitad al instante. Su traje caro y el aroma de un perfume fino desentonaban entre el sofá desgastado, la pila de libros infantiles en la mesa de centro y las fotografías viejas y descoloridas de las paredes. «Disculpe la tardanza, señor Jones, pero este asunto es urgente», dijo Sterling, dejando su maletín en el suelo, junto a una manta cuidadosamente doblada. Su mirada recorrió la sala, no juzgando, sino evaluando, como si contrastara la realidad con datos internos. «Si es por el incidente de la recepción, puedo pagar los vasos rotos, no de inmediato, pero...», empezó Caleb con voz tensa. Sterling levantó la mano para detenerlo. «Esto no tiene nada que ver con las gafas. Por favor, siéntese. Esta conversación no va a ser fácil». Se sentaron uno frente al otro. Caleb encorvado en el borde del sofá, Sterling en la única silla, erguido e inmóvil como tallado en piedra.
El abogado abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta con el escudo del bufete. Fui el abogado personal de Arthur Davenport durante 32 años, comenzó Sterling formalmente. Esta mañana, como era de esperar, se leyó su testamento. Ha causado, digamos, un gran revuelo en su familia. Caleb guardó silencio, incapaz de comprender cómo él, un simple paisajista, podía estar relacionado con el testamento de uno de los hombres más ricos del país. Supuso que intentaban convertirlo en testigo de alguna disputa familiar por el incidente con el ara. El señor Davenport era un hombre complejo, continuó el abogado abriendo la carpeta. Valoraba las acciones, no las palabras. En sus últimos años se sintió profundamente decepcionado de sus herederos directos. Por lo tanto, incluyó una cláusula peculiar y poco ortodoxa en su testamento. Sterling hizo una pausa, mirando fijamente a Caleb. Decretó que la mayor parte de su fortuna, incluyendo su participación mayoritaria en Industrias Davenport y todos sus activos líquidos, no pasaría a sus hijos, sino a una persona que pudiera demostrar su integridad y altruismo. Caleb frunció el ceño. Lo siento, todavía no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Adjunto al testamento se incluía un codicilo, que solo se abriría tras su fallecimiento. En él, el señor Davenport describía las condiciones de la prueba. Esta debía celebrarse durante el funeral. La señora Elara Vance actuó como observadora y única jueza. Al mencionar el nombre de Elara, algo en el pecho de Caleb se encogió. Recordó su rostro pálido, sus ojos asustados y cómo se había desplomado en sus brazos. El señor Davenport previó que sus hijos tratarían a la señora Vance con desdén. Contaba con ello. La prueba era ver si había una sola persona en esta fiesta que, sin ningún beneficio personal y arriesgando su propia posición, mostrara compasión y acudiera en su ayuda en su momento de humillación. Sterling miró a Caleb directamente a los ojos. El silencio en la habitación se hizo casi palpable. El único sonido era el suave tic-tac del viejo reloj de pared. «Señor Jones, ese hombre resultó ser usted». Caleb parpadeó y luego otra vez. Las palabras del abogado sonaban como los delirios de un loco. Simplemente había ayudado a una mujer enferma. Lo haría por cualquiera. No fue un acto heroico. «Esto es un error», murmuró negando con la cabeza. «O una broma cruel. No hice nada especial». «Eso es precisamente lo que hace que sus acciones sean tan especiales», replicó Sterling. «Actuó instintivamente sin considerar las consecuencias. La señora Vance me contactó inmediatamente después de que los médicos la examinaran. Me describió todo con detalle. Los términos del testamento se cumplieron al pie de la letra». El abogado acercó una carpeta y extrajo un documento oficial con marcas de agua y sellos. Lo colocó sobre la mesa de centro, entre ellos. «Caleb Jones, según el último testamento de Arthur Edward Davenport, usted es el único heredero de todo su patrimonio». Caleb miró el documento y luego volvió a mirar a Sterling. Se rió, una risa silenciosa y nerviosa. «¿Heredero de qué? ¿Su colección de libros? ¿Su viejo coche? No sé de qué hablas». La historia continúa. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. James Sterling mantuvo la calma. No sonrió ni mostró impaciencia. Simplemente expuso la realidad, como un médico al dar un diagnóstico. Hablo de una finca en los Hamptons, un ático en la Quinta Avenida, un jet privado, una colección de arte y una cartera de acciones. Hablo de una empresa con una capitalización bursátil superior a los $10,000 millones. Hizo una pausa, un momento final y devastador. El valor total estimado de los activos que pasarán a ser de su propiedad es de $250 millones. Las palabras cayeron en el silencio de la habitación como piedras en un pozo profundo. $250 millones.
El mundo de Caleb se redujo a esas 3 palabras. Dejó de oír el tic-tac del reloj, dejó de sentir los duros resortes del sofá bajo él. La cantidad era tan absurda, tan inimaginable, que su cerebro se negaba a procesarla. Era una cifra de las noticias, del cine, pero no de su vida, donde contaba cada dólar hasta el día de cobro. No, susurró. Era la única palabra que podía pronunciar. No, es imposible. Tienes la dirección equivocada o el nombre equivocado. Debe haber otro Caleb Jones. Usted es Caleb Jones, residente en esta dirección, empleado de Greenleaf Designs y padre soltero de un niño de 8 años, Leo Jones. ¿Qué? ¿Es correcto?, preguntó Sterling metódicamente. Caleb asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada del rostro del abogado. «Entonces no hay error», concluyó Sterling. Se puso de pie, indicando que su misión del día había cumplido. «Entiendo que esto es un shock. Necesitará tiempo para procesarlo todo. Aquí tiene mi tarjeta de presentación. Llámeme mañana por la mañana, digamos a las 10, y concertaremos una reunión en mi oficina para iniciar el trámite de la herencia. No será fácil, se lo aseguro. La familia Davenport no lo aceptará tan fácilmente». Dejó una tarjeta de presentación hecha de cartón grueso con relieve dorado sobre la mesa y se dirigió a la salida. «Espera», la voz de Caleb apenas era audible. Sterling se giró y puso la mano en el pomo de la puerta. «¿Por qué? ¿Por qué me eligió? Ni siquiera me conocía. Ayudar a una mujer no vale una fortuna, no tiene sentido». Por primera vez en toda la conversación, algo parecido a una emoción humana apareció en el rostro de James Sterling. Quizás era un atisbo de compasión. «Todavía no puedo responder a esa pregunta, señor Jones, pero sí puedo decirle una cosa. Arthur Davenport nunca hizo nada sin una buena razón. Creo que lo entenderá con el tiempo». Con estas palabras salió y la cerradura hizo clic silenciosamente detrás de él. Caleb se quedó solo en el silencio ensordecedor de su apartamento. Permaneció inmóvil, mirando el documento y la tarjeta de visita sobre la mesa. $250 millones. Lentamente levantó la mano y se frotó la cara, esperando despertar. Pero nada había cambiado. El sofá desgastado, la pila de libros, las fotografías antiguas, todo estaba en su lugar. Solo el mundo exterior estaba patas arriba. La puerta se cerró tras James Sterling, pero su presencia parecía impregnar el aire. Caleb permaneció inmóvil, temeroso de que el más mínimo movimiento rompiera la frágil cáscara de la realidad y lo precipitara hacia la locura. Extendió la mano y tocó la tarjeta de visita. Cartón grueso y frío. La tomó. Las letras estaban grabadas, tangibles bajo sus dedos. J. Sterling, Esc. Todo era real. No durmió en toda la noche. Al principio lo negaba, caminaba de un lado a otro por su pequeño apartamento, de la cocina a la sala y viceversa, como un león enjaulado. Era una broma elaborada y cruel. Uno de esos ricos de la fiesta había decidido gastarle una broma al pobre camarero. Mañana se revelaría todo y se reirían. La idea era humillante, pero era más plausible que la alternativa. Entonces llegó el miedo. Si esto era cierto, su vida, tranquila y predecible, había terminado. Pensó en Leo, durmiendo en la habitación de al lado. ¿Qué les haría este dinero? Vio cómo la riqueza había deformado a los Davenport, convirtiéndolos en personas frías y crueles. No quería que su hijo creciera así, no quería que él se convirtiera en eso. Hacia el amanecer, a medida que el cielo gris comenzaba a aclararse, se apoderó de él un entumecimiento. Caleb se sentó a la mesa de la cocina, colocando la escritura de herencia ante él. Releyó el texto legal una y otra vez, buscando una trampa. Lego todos mis bienes personales e inmuebles, acciones, bonos y efectivo a Caleb Jones. Su nombre, impreso en blanco y negro, parecía extraño, fuera de lugar en ese contexto. Se miró las manos.
callosas, con suciedad incrustada bajo las uñas por la jardinería, manos que habían arreglado un grifo que goteaba, montado muebles de IKEA y cargado a su hijo cansado sobre sus hombros. ¿Podrían estas manos administrar una fortuna de $250 millones? Mientras tanto, a 50 kilómetros de distancia, en una mansión donde aún perduraba el aroma de los lirios de luto, no se veía el sueño por ninguna parte, pero por una razón diferente. Preston Davenport estaba de pie junto al ventanal de su oficina, contemplando el césped impecablemente cuidado que se extendía hasta el bosque. Sostenía un vaso de whisky, el tercero en la última hora. El hielo se había derretido hacía rato. 250 millones. Algún jardinero oscuro, gruñó sin darse la vuelta. Su voz era baja y peligrosa. Blair estaba sentada en un sillón de cuero con las piernas cruzadas. A diferencia de su hermano, parecía tranquila, pero sus dedos, que sujetaban un cigarrillo delgado, temblaban ligeramente. Ya era hora de quitarle la ceniza. No es el color de su piel, Preston. No seas tan ingenuo. Su voz era fría y áspera. Sí, es que papá nos humilló. Nos convirtió en el hazmerreír del mundo. Prefirió a un canalla cualquiera antes que a sus propios hijos. Siempre nos despreció, dijo Preston, terminando su whisky de un trago y dejando el vaso sobre la mesa. El tintineo fue lastimero. Nos consideraba débiles, afeminados, indignos de su imperio. Y este es su último acto de desprecio. Esto no es solo desprecio, es una declaración de guerra. Blair finalmente arrojó sus cenizas al cenicero de mármol. Este Guy Jones es el arma de mi padre apuntándonos desde el más allá. ¿Acaso creía que nos rendiríamos? ¿Dejaríamos que un miserable nos arrebatara lo que por derecho nos pertenece? Preston se volvió hacia ella, con el rostro desencajado por la ira. Sterling dijo que el testamento estaba impecablemente redactado, que cualquier intento de impugnarlo parecería una venganza de unos hijos avariciosos que habían sido desheredados. Mi padre lo había pensado todo. Papá era viejo y sentimental. Olvidó una cosa. Blair apagó el cigarrillo con precisión quirúrgica. Estaba acostumbrado a luchar contra tiburones como él. Y este Jones no es un tiburón, ni siquiera es un pez, es plancton y vamos a aplastarlo. Se levantó y se acercó a su hermano poniéndole la mano en el hombro. Su tacto era menos fraternal y más profesional, como el de una cómplice. No impugnaremos el testamento en los tribunales. Es un proceso complejo y lento. Lo obligaremos a renunciar él mismo, dijo con una mirada fría. Lo averiguaremos todo sobre él, dónde trabaja, a qué escuela va su hijo, si tiene deudas, viejos rencores, vicios ocultos. Todos tenemos un punto débil, Preston, y lo presionaremos con fuerza. ¿Y si no se niega?, preguntó Preston. Blair sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces le haremos la vida tan miserable que nos rogará que le devolvamos ese maldito dinero. Volverá a su miserable mundo y nos agradecerá el resto de su vida por haberlo dejado en paz. Se apartó de la ventana y se dirigió a la puerta. Ya le he ordenado a nuestro equipo de seguridad que inicie una investigación. Tendremos toda la información mañana. Y tú, hermano, cálmate. No somos víctimas, somos Davenport. Y tío, el sol de la mañana se filtraba por las persianas, creando un patrón de rayas en el suelo de la cocina. Un Leo soñoliento salió de su habitación, frotándose los ojos. «¿Papá, no estabas durmiendo?», preguntó al ver el rostro cansado de su padre. Caleb forzó una sonrisa. «Estaba pensando, chaval. Siéntate, te prepararé cereal». Se movió automáticamente, cogió la leche, vertió el cereal en un tazón y lo colocó frente a su hijo. Leo lo mordió con gusto, charlando sobre el próximo día de escuela. Caleb lo miró y algo en su interior tomó una decisión. Esto no era una broma, era real y era peligroso. Personas como Preston y Blair no se rendirían. Pero cuando miró a su hijo, su desgastada camiseta de dinosaurio, su sonrisa despreocupada, supo que ya no tenía derecho a tener miedo.
$250 millones. Esa suma podría cambiarlo todo. Podría darle a Leo una mejor educación, un futuro mejor. Podría pagar la operación de la señora G. Henderson. Podría ayudar a cientos, miles de familias como la suya. Pero primero necesitaba sobrevivir. Cuando Leo se fue a la escuela, Caleb se acercó al escritorio. Se quedó mirando la tarjeta de presentación de James Sterling un buen rato. Era un paso hacia lo desconocido, un paso hacia un mundo que despreciaba y temía. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Su mano no tembló cuando cogió el teléfono y marcó el número. Sterling, Price and Associates, respondió la secretaria con voz clara. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me llamo Caleb Jones. Necesito hablar con el señor Sterling. La oficina del bufete Sterling, Price and Partners, ocupaba las 3 últimas plantas de un rascacielos de cristal en el centro de la ciudad. Al salir del ascensor, Caleb se encontró con un silencio absoluto, roto únicamente por el leve zumbido del climatizador. El aire era fresco y olía a madera pulida y cuero. Todo a su alrededor, desde el cuadro abstracto en la pared hasta el impecable traje de la secretaria, evocaba poder y dinero, tan ajenos a Caleb como la superficie de Marte. Señor Jones, el señor Sterling lo espera, dijo la chica, con una sonrisa educada que no logró ocultar la fugaz curiosidad en sus ojos. Lo condujo por un largo pasillo hasta una espaciosa sala de conferencias con una ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. James Sterling ya estaba sentado a una enorme mesa de madera oscura, pero no estaba solo. Elara Vance se sentó en la silla junto a él. Hoy se veía diferente a cómo se veía en el funeral. Llevaba un vestido de maternidad sencillo, pero elegante, con el pelo recogido en un moño perfecto. La palidez y la confusión habían desaparecido, reemplazadas por una determinación serena, pero firme en sus ojos. Al ver a Caleb, intentó ponerse de pie. «Por favor, no», dijo Caleb rápidamente, dando un paso hacia adelante. Ella obedeció y permaneció sentada, pero sus ojos, grandes y claros, estaban llenos de genuina gratitud. Señor Jones, me alegra mucho tener la oportunidad de agradecerle en persona. Usted no tiene idea de lo que ha hecho por mí. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió Caleb, sintiéndose incómodo bajo su mirada. Se sentó en la silla que Sterling le indicó. Ese es el punto, dijo en voz baja. Nadie más lo pensó. Hubo una breve pausa. Caleb miró a Sterling, esperando que empezara a hablar de documentos y procedimientos, pero el abogado guardó silencio y le cedió la palabra a Elara. El señor Sterling probablemente ya le explicó los términos del testamento. Comenzó cruzando las manos sobre el estómago. El papel que Arthur me asignó en esto no fue fácil. Se suponía que yo sería una prueba de fuego, un señuelo. Sabía cómo me tratarían Preston y Blair. Quería ver si quedaba un ápice de decencia en alguien a su alrededor. ¿Y apostó toda su fortuna a que encontrarían a un hombre así?, preguntó Caleb. La duda aún lo corroía. Todavía le parecía demasiado increíble. No tenía esperanzas. Estaba casi seguro, respondió Elara con un tono misterioso en su voz. Sterling se aclaró la garganta y colocó el primer fajo de documentos frente a Caleb. Señor Jones, estos son formularios estándar que confirman su identidad y su consentimiento inicial para aceptar la herencia. Esto no lo compromete a nada, pero nos permite iniciar el proceso y, lo más importante, brindarle protección. ¿Protección?, preguntó Caleb. Preston y Blair Davenport no son de los que se resignan fácilmente a la derrota, explicó el abogado con sequedad. Ya han empezado a actuar. Esta mañana me informaron de que investigadores privados están entrevistando a tus vecinos y antiguos colegas. Buscarán trapos sucios, Caleb. Cualquier pista que encuentren para desacreditarte ante el público y posiblemente ante el tribunal. Esta noticia no asustó a Caleb, sino que lo enfureció, invadiendo su vida, la vida de su hijo. No tengo secretos, dijo con firmeza,
Todos los tienen, replicó Sterling. Aunque no los tengan, pueden inventárselos. Así que, a partir de ahora, usted y su hijo estarán protegidos las 24 horas, los 7 días de la semana. He contratado a la mejor agencia. Operarán con discreción, pero estarán ahí. También les recomiendo encarecidamente que se muden temporalmente. Tenemos varias opciones seguras. A Caleb le daba vueltas la cabeza. Seguridad, mudanza, detectives privados. Su vida se estaba convirtiendo en una novela de espías. Yo necesito pensar, murmuró, pasándose la mano por la cara. Claro, asintió Sterling, pero no lo pienses demasiado. Los Davenport se mueven rápido. Apartó los documentos. Hay una cosa más, sin embargo, lo que me preguntaste anoche. ¿Por qué tú? Dije que no podía responder, pero Elara sí. Caleb volvió la mirada hacia la mujer. Ella lo observó con profunda compasión, comprendiendo la tormenta de pensamientos y emociones que se desataba en su cabeza. Caleb, ¿puedo llamarte así?, preguntó en voz baja. Él asintió. Lo que pasó en la recepción no fue casualidad, y tampoco fue decisión de Arthur. Verás, él sabía de ti. Sabía tu nombre mucho antes de morir. Caleb se quedó paralizado. ¿Qué? ¿De dónde? Nunca lo conocí. Lo habría recordado. Se conocieron una vez, pero probablemente no recuerdes su rostro, dijo Elara con voz temblorosa. Arthur no quería que te lo dijera de inmediato. Quería que tomaras una decisión basada en el presente, no en el pasado. Pero ahora que los Davenport han empezado su juego, debes saber toda la verdad. Debes entender que esto no es el capricho de un anciano. Es su deber. Ella respiró profundamente y ordenó sus pensamientos. Arthur Davenport no siempre fue un multimillonario de Torre de Marfil. Era un hombre complejo, podía ser duro, incluso despiadado en los negocios, pero creía en el honor y en las deudas que deben saldarse, y tenía una deuda enorme e impagable contigo. Sterling se levantó. «Los dejo solos», dijo. «Esta conversación es extraoficial. Elara, llámame cuando termines». El abogado se marchó, cerrando silenciosamente la enorme puerta tras él. Solo ellos dos permanecieron en el vasto salón. Afuera, la vida de la gran ciudad fluía silenciosamente, pero dentro de la sala de conferencias, el tiempo parecía haberse detenido. Caleb miró a Elara con 1.000.000 de preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Cómo pudo el difunto multimillonario conocerlo? ¿Qué deuda? ¿Qué había sucedido en el pasado que había olvidado por completo? Caleb, empezó Elara con voz apenas audible. Lo que voy a contarte puede parecer el argumento de una película, pero cada palabra es cierta. Para que entiendas por qué Arthur hizo lo que hizo, necesito remontarme 10 años atrás. Una noche lluviosa en una carretera desierta a las afueras de la ciudad. Caleb se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la superficie pulida de la mesa. La ciudad que se extendía tras la ventana desapareció, dejando solo la habitación silenciosa y la voz de Elara, que lo transportó 10 años atrás. Arthur me contó esta historia solo una vez. Empezó con la mirada perdida en la distancia, como si leyera un guión invisible. Fue poco antes de que muriera mi esposo. Quería que yo lo supiera. Quería que alguien supiera la verdad. Ella respiró profundamente. Hace 10 años, Arthur estaba en la cima de su poder, pero su salud ya se estaba deteriorando. Esa noche tuvo una reunión difícil con inversores y estaba exhausto y enfadado con su chofer, así que decidió ponerse al volante de su viejo Jaguar. Le encantaba ese coche. Conducía por una carretera rural bajo una lluvia torrencial. El camino estaba resbaladizo. Perdió el control en una curva. El coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Caleb escuchó con la respiración contenida. La historia era como 1000 noticias más. El impacto fue fuerte. Quedó atrapado en el asiento, con una pierna rota. Pero eso no fue lo peor. El impacto dañó el conducto de combustible y se inició un incendio bajo el capó.
Al principio, leve, pero creció rápidamente. Las puertas se atascaron. Quedó atrapado en un coche en llamas, en una carretera desierta, en plena noche. Pensó que era el fin. El ara hizo una pausa y Caleb vio una lágrima rodar por su mejilla. La secó con el dorso de la mano. Gritó, pidió ayuda a gritos. Pero nadie se detuvo. Los coches pasaban a toda velocidad. Vio sus faros a través de la niebla de lluvia y humo. Dijo que fue entonces cuando se dio cuenta del valor de todo su imperio. Nada. Era solo un anciano a punto de quemarse vivo. Y entonces una vieja camioneta destartalada se detuvo. Algo se agitó dentro de Caleb. Una leve punzada de reconocimiento como un eco lejano. Recogida. Un joven salió corriendo del coche. Solo llevaba una camiseta y quedó empapado hasta los huesos. Arthur le gritó que saliera, que el coche estaba a punto de explotar, pero el chico no le hizo caso. Corrió hacia la puerta del conductor e intentó abrirla. No se movía. Las llamas ya lamían el parabrisas. El ara habló en voz más baja, pero cada palabra resonaba en los oídos de Caleb como una fuerte alarma. Los recuerdos, enterrados bajo el peso de 10 años de preocupaciones cotidianas, empezaron a aflorar lentamente. Lluvia, fuego, olor a goma quemada. Entonces este tipo hizo una locura. Rompió la ventana lateral con una piedra que encontró al costado del camino. Metió las manos dentro, ignorando el cristal roto, e intentó abrir la puerta desde adentro. Salía humo por debajo del capó. El calor era insoportable. Arthur ya estaba perdiendo el conocimiento por el dolor y el humo. Lo último que recordaba eran unas manos fuertes agarrándolo por las axilas y sacándolo de aquel infierno. La imagen en la mente de Caleb se hizo más nítida. Recordó el peso de un cuerpo ajeno, el jadeo de un hombre herido, el crepitar del fuego tras él. El tipo lo arrastró hasta una distancia segura, hasta su camioneta, y en ese momento el Jaguar explotó. Una bola de fuego iluminó el cielo nocturno. Si hubiera dudado siquiera 10 segundos, ambos habrían muerto. El ara guardó silencio mirando fijamente a Caleb. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de algo más, admiración. El joven obligó a Arthur a subirse al asiento trasero de su camioneta. Usó su chaqueta para contener la hemorragia de la herida en la cabeza. Llamó al 911, esperó a que llegaran la ambulancia y la policía, dando una breve declaración. Y cuando se calmó el alboroto, mientras Arthur era trasladado al hospital, simplemente desapareció. Se subió a su vieja camioneta y se marchó. Ahora Caleb recordaba. Lo recordaba todo. Tenía 28 años y regresaba tarde una noche de un sitio de trabajo, cansado y enojado. Su esposa, Sarah, aún vivía y apenas llegaban a fin de mes. Recordaba no querer detenerse. Recordaba algo en su interior que frenaba. Recordaba el miedo, la adrenalina, el calor de las llamas en su rostro. Y entonces simplemente se marchó. No quería problemas, no quería ser un héroe. Solo quería volver a casa con su esposa. Ni siquiera recordaba el rostro del anciano al que salvó. Para él fue solo un episodio, aterrador, pero olvidado hacía mucho tiempo. Arthur sobrevivió, continuó el ara, y su voz lo devolvió al presente. Pero nunca supo el nombre de su salvador. El agente que tomó declaración era joven e inexperto. En la confusión, solo anotó fragmentos. Un joven afroamericano, aparentemente de unos 30 años, llamado Caleb, creo, no tuvo tiempo de anotar la matrícula de la camioneta. Ella se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el rostro de Caleb. Arthur contrató a los mejores detectives privados. Gastó una fortuna intentando encontrarte, pero sin un nombre, sin información específica, era como buscar una aguja en un pajar. Pasaron los años. Arthur seguía sin encontrarte para pagarte. Ese pensamiento lo perseguía. Sentía que te debía la vida. Caleb guardó silencio. No pudo pronunciar palabra. Su mundo se había trastocado por segunda vez en los últimos 2 días. Entonces,
Hace unos años ocurrió algo que Arthur llamó un milagro. Uno de sus detectives, el más obstinado, decidió revisar de nuevo las viejas bases de datos. Empezó a buscar, no por nombre, sino por pruebas circunstanciales, una vieja camioneta del mismo modelo, matriculada en la zona, y encontró una coincidencia. Una camioneta que había sido vendida como chatarra 7 años antes pertenecía a Caleb Jones. El ara extendió la mano y tocó suavemente su mano donde estaba sobre la mesa. El detective investigó más a fondo y te encontró. Se enteró de tu esposa, su enfermedad y su muerte. Se enteró de Leo, se enteró de tus deudas, de tus dificultades. Arthur le ordenó que dejara de investigar activamente, pero que siguiera observando. En secreto. No quería entrometerse en tu vida. Dijo, este hombre no pidió ayuda entonces y no la pedirá ahora. Pero te admiraba, vio cómo trabajabas, cómo criaste a tu hijo, cómo, a pesar de todas las dificultades, no te derrumbaste, no te amargaste. Vio en ti la misma decencia que mostró aquella noche lluviosa. Ahora todo encajó. El testamento, la prueba, el ara. No fue un accidente, fue el final de una historia que comenzó hace 10 años. Cuando supo que se moría, hizo este testamento, concluyó el ara. Sabía que sus hijos no pasarían la prueba. No solo quería darte dinero, Caleb. Quería saldar tu deuda. Creía que te habías ganado este derecho. El derecho a vivir sin dificultades. El derecho a darle un futuro a tu hijo. Creía que el hombre que le salvó la vida, sin esperar nada a cambio, era el único que podía administrar adecuadamente su herencia. Ella se reclinó en su silla, agotada por su historia. Caleb levantó la vista lentamente. Se miró las mismas manos que habían roto la ventanilla del coche, las mismas que habían rescatado del fuego al anciano que no conocía. Nunca se había considerado un héroe, simplemente era un hombre que había hecho lo correcto. Y ahora, 10 años después, ese acto ha regresado a él, trayendo consigo una fortuna capaz de cambiar el mundo. Y la guerra que estaba destinado a ganar. Caleb regresó a casa de la oficina de Sterling como un hombre cambiado. La conmoción había dado paso a una claridad pesada y opresiva. Esto ya no era una casualidad ni una broma loca, era un legado, una responsabilidad que le había transmitido el hombre cuya vida había salvado. Recogió a Leo del colegio y pasaron el resto del día como siempre. Deberes, cena, un juego de mesa. Caleb se esforzó por parecer normal, por ocultar la tormenta que lo azotaba. Quería proteger a su hijo de aquella inmundicia todo lo posible. Esa noche, cuando Leo ya dormía, Caleb se sentó en el sofá, con la mirada perdida, intentando idear un plan. Se dio cuenta de que las palabras de Sterling sobre la protección no eran una exageración. La guerra había comenzado. Él no sabía cuánto tenía razón. El agudo timbre del intercomunicador lo sobresaltó. Miró su reloj. Las 9. ¿Quién está ahí?, preguntó por teléfono con voz tensa. Señor Jones, soy Preston Davenport. Quisiera hablar con usted. No estoy solo. La voz en el altavoz era fría y autoritaria, inapelable. El corazón de Caleb latía con fuerza. Lo habían encontrado. Tan rápido. Consideró brevemente abrir la puerta, pero sabía que si no lo hacía, encontrarían otra manera. Mejor encontrarlos en su propio terreno. «Levántate», respondió brevemente y presionó el botón. Un minuto después llamaron a la puerta, no muy fuerte, pero sí con insistencia. Caleb abrió. Preston y Blair Davenport estaban en la puerta. Vestían como si hubieran salido de una revista de moda, caros abrigos de cachemira, un cabello impecablemente peinado y el aroma a dinero y poder parecía impregnar todo el rellano. Detrás de ellos, al pie de la escalera, se alzaba un hombre corpulento con traje oscuro, obviamente un guardaespaldas. «Buenas noches, señor Jones. ¿Podemos pasar?», preguntó Blair. Su tono era engañosamente cortés, pero sus ojos recorrieron su modesto apartamento con evidente disgusto. Caleb retrocedió en silencio, dejándolos pasar.
Entraron en su pequeña sala y el contraste era impresionante. Parecían dos depredadores que hubieran entrado accidentalmente en la jaula de una mascota tranquila. ¡Qué acogedor!, dijo Blair, arrastrando las palabras, pasando un dedo enguantado por el respaldo de la vieja silla. Sonó a insulto. Preston no perdió el tiempo en palabras amables. Se detuvo en medio de la habitación y clavó la mirada en Caleb. No nos hagamos perder el tiempo, Jones. Sabemos que nuestro padre era un viejo excéntrico. Su última actuación lo demuestra. Estamos aquí para corregir su error. No creo que sea un error, respondió Caleb con calma, cerrando la puerta tras ellos. Decidió que no dejaría que lo intimidaran en su propia casa. ¿En serio?, rió Blair. Debes tener un concepto muy alto de ti mismo. ¿Entiendes siquiera de qué hablo? Un legado que nuestra familia ha construido durante generaciones y ahora debería ser para ti. El hombre que sirvió las bebidas en el funeral. Sus palabras pretendían humillarlo, ponerlo en su lugar, pero tras la historia de Elara, perdieron su poder. Sé por qué lo hizo tu padre, dijo Caleb, mirando directamente a los ojos de Preston. Preston frunció el ceño. ¿En serio? ¿Y por qué? Ilumínanos. Porque hace 10 años lo saqué de un auto en llamas, le salvé la vida. Una mirada de sorpresa cruzó los rostros del hermano y la hermana, pero fue rápidamente reemplazada por una sonrisa desdeñosa. Ah, así que es eso, dijo Preston arrastrando las palabras. Así que no eres un simple transeúnte, sino un oportunista que lleva 10 años esperando para hacerse un nombre. Muy listo, aunque cueste creerlo. No denuncié nada, ni siquiera sabía quién era. Lo olvidé hasta que me lo dijeron hoy, respondió Caleb con firmeza. ¡Qué oportuno!, resopló Blair. La historia es simplemente maravillosa. Un héroe desinteresado. Papá debió estar encantado con semejante actuación. Pero nosotros no somos como él. No creemos en cuentos de hadas. Preston se acercó un paso más. Escúchame, Jones. Te has ganado la lotería. Felicidades. Le pasa a gente como tú. Pero ahora es hora de que te quedes con tu premio y desaparezcas. Estamos dispuestos a ser generosos. Sacó un sobre largo del bolsillo interior de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa de café. Aquí tienes un cheque. Por $1,000,000. En efectivo, libre de impuestos. Solo tienes que ir a Sterling's mañana y firmar una renuncia formal a la herencia. Toma el dinero, vuelve a tu vida y no volveremos a saber de ti. $1,000,000. Hace un año, esa suma habría parecido la solución a todos los problemas de Caleb. Le habría cambiado la vida para siempre. Pero ahora, después de todo lo que había aprendido, la oferta parecía una limosna, un insulto a la memoria de Arthur Davenport y sus acciones. Caleb ni siquiera miró el sobre. No, dijo. Preston y Blair intercambiaron miradas. Era evidente que no esperaban esa respuesta. ¿Qué dijiste?, preguntó Preston con un tono de voz acerado. Dije que no. No se trata de dinero. Al menos no para mí. Tu padre me confió su legado. No lo voy a vender. Blair se rió, una risa áspera y desagradable. ¿Legado? Ni siquiera sabes el significado de esa palabra. ¿Crees que puedes dirigir una corporación multimillonaria? Tú, que plantas petunias en jardines ajenos, te devorarán en un día. Quizás, coincidió Caleb, pero estoy dispuesto a intentarlo. El rostro de Preston se ensombreció. La máscara de civilidad se desvaneció, revelando una furia descarada. Estás cometiendo un grave error. No entiendes con quién estás tratando. ¿Crees que esto es un juego? No te demandaremos. Simplemente te destruiremos. Dio otro paso invadiendo el espacio personal de Caleb. Ya lo sabemos todo sobre ti, sobre tu difunta esposa, sobre las deudas que tienes por su tratamiento. Sabemos dónde trabaja tu jefa y ya le hemos hecho una oferta irresistible. Mañana por la mañana te quedarás sin trabajo. Sabemos a qué escuela va tu hijo Leo, ¿verdad? Al mencionar el nombre de su hijo, a Caleb se le heló la sangre por dentro. No te atrevas a arrastrar a mi hijo a esto, gruñó, y por primera vez había una amenaza en su voz.
¿Entonces podemos seguir enfadados?, preguntó Preston con tono burlón. No somos nosotros quienes lo estamos metiendo en esto, son ustedes, con su avaricia y terquedad. Imagínense cómo será en la escuela cuando todos los niños descubran que su padre es un estafador que robó a una familia respetable. Los niños pueden ser muy crueles. Sal de aquí, dijo Caleb apretando los puños. Nos vamos, dijo Blair, dirigiéndose a la puerta. Pero nuestra oferta sigue en pie. Exactamente 24 horas. $1.000.000. Piénselo, señor Jones. Piense en su hijo. A veces, ser un héroe significa dar marcha atrás en el momento oportuno. Preston le lanzó una última mirada llena de odio a Caleb. Ya has tomado tu decisión. No digas que no te advertimos. Salieron y la puerta se cerró tras ellos, dejando solo el tenue aroma a perfume caro y el gélido frío de la amenaza. Caleb se acercó a la ventana y los vio subir a su sedán negro, que desapareció en silencio en la noche. Se quedó solo. El sobre con el cheque seguía sobre la mesa, como una serpiente venenosa. Caleb lo tomó sin abrirlo. Fue al cubo de basura de la cocina, lo partió por la mitad y lo tiró. La guerra había comenzado y su primer objetivo era su hijo. La mañana empezó con una llamada. Caleb estaba preparando el desayuno para Leo cuando su celular vibró en el mostrador. El número era de la señora Davis, su jefa en Greenleaf Designs. «Caleb, buenos días». Su voz sonaba antinaturalmente tensa. «Hola, Marta. ¿Pasa algo?», preguntó revolviendo la avena. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Caleb, lo siento muchísimo. No sé cómo decirlo. En resumen, tenemos que dejar de trabajar contigo. Inmediatamente». La cuchara en la mano de Caleb se congeló. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo mal?» No. Tu trabajo siempre ha sido impecable. Eres el mejor diseñador que he tenido», repitió. «Es algo más. Es complicado. Digamos que la empresa se ha topado con circunstancias imprevistas relacionadas con nuestros principales inversores, y tu presencia continua nos crea riesgos». Caleb lo entendía todo. Inversores de apellido Davenport. «Ya veo», dijo fríamente. «Lo siento mucho, Caleb. De verdad, te pagaré 3 meses de sueldo por adelantado. Por favor, intenta entender». «Lo entiendo todo, Marta. No te preocupes», colgó sin dejarla terminar. La amenaza de Preston Davenport se cumplió con una rapidez y eficacia alarmantes. Se quedó sin trabajo. No le dijo nada a Leo, llevándolo a la escuela con la misma sonrisa de siempre. Pero al regresar al apartamento vacío, las paredes comenzaron a cerrarse. Llamó a Sterling y le contó lo sucedido. El abogado escuchó sin sorpresa. «Ya me lo esperaba, Caleb. No te preocupes, te brindaremos apoyo financiero completo durante el juicio. Esta es su primera jugada, la más obvia». «¿Qué pasa después?», preguntó Caleb. «Luego golpearán donde más duele», respondió Sterling con gravedad. Sus palabras resultaron proféticas. A las 2 de la tarde llegó otra llamada, esta vez de la escuela de Leo. La directora, la señora Ackerman, parecía preocupada. «Señor Jones, ¿podría venir? Hubo un pequeño incidente con Leo». A Caleb se le encogió el corazón. «¿Qué pasó? ¿Está herido?» «No, físicamente está bien, pero sería mejor que vinieras a hablar con nosotros en persona». Durante todo el camino a la escuela, Caleb rezó para que no fuera lo que creía, pero al entrar en la oficina del director, vio a su hijo sentado en una silla. Leo estaba encorvado, con su mochila de dinosaurio tirada en el suelo y un rasguño reciente en la mejilla estaba rojo. No lloraba, pero su mirada estaba fija en un punto, llena de una desesperación que Caleb nunca había visto. Leo se peleó con Mark Edwards en el recreo. Empezó la señora Ackerman, caminando alrededor de su escritorio. «Eso no es nada común en Leo. Siempre fue un chico tan tranquilo». «¿Qué pasó?», preguntó Caleb, arrodillándose frente a su hijo. Quería abrazarlo, pero Leo ni siquiera se movió. «Mark empezó a decir cosas malas», dijo Leo en voz baja, sin levantar la vista. «¿Qué dijo?», preguntó Caleb suavemente. El niño permaneció en silencio.
Según los otros chicos, intervino el director, Mark le dijo a Leo que su padre era un ladrón, que intentaba robarle dinero a gente buena y que pronto iría a la cárcel. Leo lo empujó y se armó una pelea. Caleb cerró los ojos. El veneno de los Davenport había llegado hasta allí, al pequeño y seguro mundo de su hijo. No solo estaban difundiendo rumores, estaban armando a los niños con ellos. Mark Edwards, ¿su padre trabaja para Industrias Davenport?, preguntó Caleb, sabiendo ya la respuesta. La señora Ackerman parpadeó sorprendida. Sí, es un alto directivo, pero ¿qué tiene eso que ver con...? Todo importa, la interrumpió Caleb. Se levantó. Nos vamos a casa. Leo no dijo ni una palabra de camino a casa. Simplemente se quedó mirando por la ventana. Al entrar al apartamento, fue a su habitación y se sentó en silencio en la cama. Caleb se sentó a su lado. Hijo, lo que dijo ese chico no es verdad. Es una mentira cruel. ¿Cómo lo sabe? La voz de Leo era quebrada y entrecortada. Lo dijo él, lo dijo su padre. Y su padre es un jefe indomable. Lo sabe todo. A veces los grandes jefes mienten para conseguir lo que quieren, intentó explicar Caleb, pero le pareció que sus palabras sonaban triviales y poco convincentes. Leo finalmente lo miró con lágrimas en los ojos. Papá, ya no quiero ir a la escuela. Esas palabras golpearon a Caleb más fuerte que cualquier golpe. Leo amaba la escuela, amaba aprender, amaba a sus amigos. ¿Por qué, cariño? Todos se ríen, cuchichean a mis espaldas. Dicen que somos malos, susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quiero que todo vuelva a ser como antes, cuando no teníamos este dinero, cuando nadie nos conocía. Por favor, papá, haz que todo vuelva a ser como antes. Caleb abrazó a su hijo, lo abrazó con todas sus fuerzas y sintió que algo se rompía en su interior. Toda la determinación, toda la confianza que había adquirido tras su conversación con el Ara se desmoronó. Luchó por el futuro de Leo, pero ¿a qué precio? A costa de su presente, a costa de sus lágrimas, su felicidad, su infancia. Los Davenport no solo lo presionaban, estaban envenenando a su hijo, lo estaban convirtiendo en un paria, y eso fue solo el primer día. ¿Qué pasaría después? ¿Lo echarían de su apartamento? ¿Inventarían cargos criminales contra él? ¿Cuánto dolor más tendría que soportar su hijo de 8 años antes de que terminara esta guerra? Caleb permaneció sentado en la oscuridad toda la noche, escuchando la respiración tranquila de Leo mientras dormía. Contempló su humilde vida, las viejas fotografías de Sarah en la pared. Ella no habría querido esto. Habría querido que su hijo fuera feliz, aquí y ahora. El legado de Arthur Davenport, obras benéficas, justicia. Todo parecía tan lejano y abstracto ahora comparado con el simple y comprensible dolor en los ojos de su hijo. Preston y Blair habían ganado, habían encontrado su punto débil, y no era él. Se levantó, caminó hacia el escritorio y encontró la tarjeta de visita de James Sterling. Su mano no temblaba, pero en su interior sentía un vacío gélido. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no era cuestión de orgullo ni de justicia. Era cuestión de proteger a la única persona que le quedaba. Marcó el número de su abogado. Ya era tarde, pero esperaba que respondiera. Sterling escuchando. Señor Sterling, soy Caleb Jones. Su voz era plana y sin vida. Caleb, me enteré del incidente en la escuela. No dejes que... Se acabó, interrumpió Caleb. Me rindo. Dile a los Davenport que ganaron. Estoy dispuesto a firmar la renuncia. Solo quiero que dejen a mi hijo en paz. Se hizo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. Caleb esperaba oír decepción o quizás incluso reproche, pero cuando Sterling volvió a hablar no hubo ninguna de las dos cosas, solo una firmeza serena e inquebrantable. No, Caleb, no te rendirás. No lo entiendes, dijo Caleb con cansancio. Se llevaron a mi hijo, le hicieron la vida imposible. No puedo permitir que eso pase. Por eso precisamente no puedes rendirte. La voz del abogado se volvió insistente. ¿Crees que si rechazas la herencia te dejarán en paz? Destruirán cualquier registro del testamento y luego te destruirán a ti.
solo para darles una lección. Tú y tu hijo siempre serán un recordatorio de su humillación. Nunca te dejarán vivir en paz. Las palabras de Sterling fueron duras, pero en el fondo, Caleb sabía que eran ciertas. Para hombres como Preston y Blair, la victoria no bastaba. Necesitaban la aniquilación completa del enemigo. No tengo elección, susurró Caleb, sentándose en una silla. Sus piernas ya no lo sostenían. Siempre hay una opción, espetó Sterling. Arthur Davenport previó esto. Sabía de lo que eran capaces sus hijos. Sabía que golpearían donde más duele. Y dejó algo por si acaso. Para ti. ¿Qué más?, preguntó Caleb sin ningún interés. No puedo decirte esto por teléfono. Quédate en casa. Estaré allí en 1 hora. Sterling colgó sin esperar respuesta. Exactamente 1 hora después, no fue el abogado en persona quien apareció en la puerta de Caleb, sino su mensajero, un joven con traje formal. En silencio, le entregó un sobre grueso de color crema y le pidió que lo firmara. El sobre estaba sellado con lacre con el escudo de Davenport. En el anverso, con caligrafía, figuraba un solo nombre: Caleb Jones. Caleb cerró la puerta y se quedó allí unos minutos, con el sobre en las manos. Lo sentía pesado, como si no solo contuviera hojas de papel, sino todo el peso del mundo. Con un profundo suspiro, entró en la cocina, rompió el sello y sacó la hoja doblada. La letra era grande y segura, pero temblorosa en algunos puntos. La letra de un hombre fuerte que luchaba contra la debilidad de un cuerpo envejecido. Caleb comenzó a leer. Querido Caleb, si estás leyendo esta carta, significa que ha sucedido exactamente lo que temía. Mis hijos han mostrado su verdadera cara y te han hecho dudar de ellos. Te han hecho daño, o más probablemente a tu hijo. Intentan hacerte creer que no eres nadie, una persona cualquiera que simplemente tuvo suerte. Y te escribo esto para decirte, eso es mentira. No eres un accidente. Eres la única decisión correcta que he tomado en los últimos 20 años de mi miserable vida. Esa noche, hace 10 años, no solo salvaste mi cuerpo del fuego, salvaste lo poco que quedaba de mi alma. Yacía en el hospital, rodeada de los mejores médicos que el dinero puede comprar, y solo podía pensar en una cosa: el hombre que me sacó del fuego ni siquiera preguntó mi nombre. No pidió nada. En un mundo donde todos quieren algo, tú no querías nada, y eso me impactó profundamente. Te encontré y te observé. Te vi perder a tu esposa. Te vi criar a tu hijo solo, trabajando en 3 empleos para pagar las cuentas. Te vi negarte todo para que tu hijo tuviera todo lo que necesitaba. Y nunca te vi quejarte. Nunca te vi amargarte. Conservaste algo dentro de ti que mis hijos y yo habíamos perdido hace mucho tiempo: la decencia, la humanidad. Esa es la verdadera riqueza, Caleb. Todo lo demás son solo números en un ábaco. Mis hijos consideran esta herencia como un derecho de nacimiento. Se equivocan. No es un derecho, es una responsabilidad. Y no la merecen. Convertirán mi empresa en otra máquina de hacer dinero sin alma. Seguirán despreciando a quienes trabajan para ellos. No crearán nada nuevo y no ayudarán a nadie. No te dejo este legado, Caleb. Te lo confío. Te confío las herramientas para cambiar el mundo a mejor. Quiero que crees una fundación en nombre de tu hijo, para ayudar a padres solteros como tú, a familias como tú, que luchan a diario para dar a niños de barrios pobres la oportunidad de una buena educación, para hacer de Davenport Industries una empresa de la que sus empleados se sientan orgullosos, no temerosos. Te dirán que no puedes con ello. Eso también es mentira. Cualquiera con el valor de lanzarse al fuego por un desconocido puede con todo. Tú tienes algo que ellos no tienen: un corazón. Y una última cosa, sobre tu hijo. Sé que te duele verlo sufrir, pero piensa en esto. ¿Qué lección le enseñarás si te retiras? Que el mal siempre triunfa, que hay que doblegarse ante los poderosos y los ricos. ¿O le enseñarás que hay que luchar por la verdad, que el honor y la dignidad son más importantes que la paz mental, que un solo hombre bueno puede enfrentarse a todo un ejército de villanos? No te rindas, Caleb, no por mí,
no por dinero. Lucha por tu hijo. Lucha por un futuro donde personas como tú ganen y personas como mis hijos aprendan a respetar. Una vez me salvaste la vida. Ahora, por favor, salva mi legado. No pude llamarte hijo en vida, pero en mi corazón siempre te consideré mi verdadero hijo. Uno de quien podría estar orgulloso. Con el más profundo respeto, Arthur Davenport. Cuando Caleb terminó de leer la última línea, no notó las lágrimas que corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de desesperación ni de dolor, eran lágrimas de comprensión. La carta fue como una descarga eléctrica que le devolvió la vida a su alma entumecida. Miró la firma de Arthur y le pareció que el anciano estaba de pie junto a él en aquella pequeña cocina, poniéndole la mano en el hombro y mirándolo con esperanza. Ya no era una víctima, ya no era un transeúnte cualquiera, era el elegido, el guardián, un soldado en la guerra que este anciano sabio y solitario le había legado. Apretó la carta con fuerza. El dolor seguía presente. El miedo por su hijo no había desaparecido. Pero ahora tenían una base de propósito, de significado, de ira justificada. Volvió a coger el teléfono y marcó el número de Sterling. «Caleb». La voz del abogado estaba llena de alarma. «Leí la carta», dijo Caleb, con una voz que ya no era inerte. Resonaba con un acero nuevo y frío. «¿Y?» «Dile a los Davenport que la reunión para firmar la renuncia está cancelada. En su lugar, programa una reunión para asumir formalmente la herencia y diles que se preparen. La guerra que querían acaba de comenzar». La sala de juntas de Sterling, Price & Partners, lucía diferente esta vez. Si la última vez le había parecido enorme y abrumadora a Caleb, ahora parecía un estadio, un campo de batalla, y no había venido allí a perder. Entró en la sala con James Sterling. Llevaba un traje sencillo pero nuevo. El abogado había insistido en comprárselo el día anterior. «Debes parecer alguien que posee $250 millones, no alguien que los está pidiendo», le había dicho. El traje le sentaba a la perfección, pero no fue eso lo que le infundió a Caleb su verdadera confianza. Provenía de la carta de Arthur Davenport, guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado de su corazón. Preston y Blair Davenport ya estaban allí. Se sentaron a la cabecera de una larga mesa, rodeados por un equipo de 4 abogados con ropas caras. Al ver entrar a Caleb, intercambiaron miradas de suficiencia y complicidad. El triunfo se reflejaba en sus rostros. Estaban seguros de que el jardinero, destrozado y aterrorizado, había llegado arrastrándose para firmar una capitulación. «Jones, me alegra ver que tomaste una decisión acertada», dijo Preston sin molestarse en levantarse. Su tono era condescendiente como el de un amo que elogia a un perro que se porta mal. Blair le dedicó a Caleb una sonrisa serena y victoriosa. «No te preocupes, cumpliremos nuestra palabra. Una vez firmados los papeles, la presión sobre ti y tu familia terminará. Incluso recibirás tu $1 millón. No somos mezquinos». Caleb caminó en silencio hacia su asiento frente a ellos, junto a Sterling. No se dignó a responder, simplemente sostuvo sus miradas, tranquilas, directas e inexpresivas. Los confundió un poco. Esperaban ver miedo, humillación, congraciarse. No vieron nada. Sterling se sentó y abrió su maletín. «Caballeros, damas, comencemos. El propósito de nuestra reunión de hoy es finalizar el testamento del heredero respecto a la herencia del difunto Arthur Davenport». Uno de los abogados de Preston deslizó una pila de documentos sobre la mesa. «Aquí está el acuerdo de renuncia a favor de los herederos directos, el señor Preston Davenport y la señora Blair Davenport. También especifica la indemnización de $1 millón. Todo está listo para la firma». Preston se recostó en su silla, juntando los dedos sobre el estómago. Miró a Caleb con evidente diversión. «Vamos, Jones, no alarguemos el asunto. Firma, toma tu dinero y vuelve a plantar rosas o lo que sea que estés haciendo. Todos tenemos cosas más importantes que hacer». Caleb giró lentamente la cabeza y lo miró. El silencio invadió la sala. Todas las miradas estaban fijas en él.
Ignoró los documentos que le entregaron. En cambio, se dirigió a Sterling. «Señor Sterling», dijo con voz alta y clara en la silenciosa sala, «le solicito que conste en acta mi decisión formal». Sterling asintió con el rostro impasible. «Yo, Caleb Jones, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, acepto plena e incondicionalmente todos los términos del testamento de Arthur Edward Davenport. Acepto los derechos y obligaciones como único heredero de todos sus bienes». Si hubiera explotado una bomba en la sala, el efecto habría sido menos ensordecedor. Durante varios segundos reinó un silencio absoluto y sepulcral. Los abogados de los Davenport se quedaron paralizados, boquiabiertos. El rostro de Blair se transformó en una máscara gélida de conmoción e incredulidad. Preston fue el primero en recobrar el sentido. Se inclinó bruscamente hacia adelante y golpeó la mesa con el puño. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», gruñó poniéndose morado. «Escuchó perfectamente, señor Davenport», respondió Caleb con calma, sin apartar la mirada. «¿Es esto una especie de truco?», gritó Blair, poniéndose de pie de un salto. «¿Bromeas? Te aplastamos, te destrozamos la vida». «Lo intentaste», la corrigió Caleb. «Presionaste a mi hijo, me quitaste el trabajo, pensaste que con eso bastaría, pero te equivocaste. Me subestimaste y malinterpretaste por completo a tu padre». «Ni se te ocurra hablar de mi padre», gritó Preston. «No eres nadie, un ladrón, un impostor». «Tu padre me llamó su verdadero hijo», dijo Caleb en voz baja, pero para que todos pudieran oírlo. Fue una bofetada humillante y sonora. Preston se atragantó de rabia. Sus abogados empezaron a susurrarle algo al oído frenéticamente, pero él los ignoró. «Sterling, ¿qué significa todo esto?», preguntó dirigiéndose al abogado. James Sterling cerró su maletín con expresión impasible. «Esto significa, señor Davenport, que el señor Jones acaba de asumir oficialmente su herencia. Con efecto inmediato, es el accionista mayoritario de Davenport Industries y propietario de todos los bienes de su padre. Felicidades, señor Jones». «No permitiré que esto pase», gritó Preston, con el rostro desencajado por la ira. «Lucharé contra esto en los tribunales. Demostraré que mi padre estaba loco. Demostraré que este sinvergüenza lo manipuló». «Me temo que será difícil», intervino Sterling. «Un mes antes de su muerte, Arthur se sometió a un examen médico y psiquiátrico completo. Tenemos un informe de un panel de los mejores médicos del país que declara su completa cordura. En cuanto a las manipulaciones». El abogado hizo una pausa y su mirada se volvió casi simpática. «Me temo que los hechos sugieren lo contrario. Arthur Davenport no eligió a Caleb a la ligera. Su decisión se basó no en una, sino en varias acciones que demuestran la excepcional moral del señor Jones». «¿De qué hablas?», siseó Blair. «¿Qué más de un acto? Solo sabemos esa ridícula historia del rescate en la carretera». «Sí, sabes de ese acto», asintió Sterling, «aunque no le das importancia. Pero hubo otro acto, un acto del que nadie sabía nada, ni siquiera el propio Caleb se dio cuenta de sus consecuencias hasta hace poco». Sterling miró a Caleb, quien asintió levemente. Era hora del golpe final. El abogado cogió de la mesa la última carpeta delgada de la que nadie se había percatado hasta ese momento. Arthur Davenport era un hombre muy meticuloso. Guardaba todos los documentos, incluidos los de su familia. «Preston, Blair, ¿recuerdas a un hombre llamado Frank Vance?». Al mencionar el nombre, Preston y Blair se quedaron paralizados, con confusión y una vaga preocupación grabada en sus rostros. «¿El padre de Elara?», preguntó Blair con incertidumbre. «Un pequeño contratista que trabajó para mi padre hace años. ¿Qué tiene que ver con esto?». «Muy sencillo», dijo Sterling abriendo la carpeta. La tensión en la sala llegó a su punto álgido. Preston y Blair intercambiaron miradas. El nombre de Frank Vance, el padre de Elara, evocaba solo un vago recuerdo. Para ellos, era solo uno de los cientos de hombres anónimos que trabajaban para su familia, un peón en su juego mayor. «Hace 15 años», comenzó Sterling en un tono tranquilo, casi formal, mientras miraba la carpeta.
Davenport Industries estaba construyendo su rascacielos insignia, Davenport Plaza. Frank Vance era el jefe de uno de los contratistas. Era un buen hombre y un trabajador honesto. El abogado hizo una pausa y miró a Preston. Tú, Preston, eras el joven vicepresidente que supervisaba este proyecto en aquel momento, y para acelerar la construcción e impresionar a tu padre, insististe en usar materiales de construcción más baratos para algunas de las estructuras secundarias, en concreto, los andamios temporales. Preston se tensó. Es una práctica habitual para reducir costos. Todo cumplía con los estándares de seguridad. No exactamente, replicó Sterling con la voz cada vez más fría. Frank Vance le ha enviado memorandos repetidamente expresando su preocupación por la calidad del apuntalamiento. Advirtió de un posible derrumbe. Aquí tiene copias de esos memorandos con su resolución de nota en cada uno. Sterling colocó tranquilamente varias hojas amarillentas sobre la mesa. Los abogados de los Davenport las miraron y palidecieron notablemente. El incidente ocurrió el 12 de mayo, continuó el abogado, como si leyera un veredicto. Durante una fuerte ráfaga de viento, una sección del andamio del piso 40 se derrumbó. 2 trabajadores estaban sobre él en ese momento. Uno de ellos cayó y murió en el acto. El otro era Frank Vance. Blair jadeó y se tapó la boca con la mano. Preston permaneció inmóvil, con el rostro impasible. Frank tuvo más suerte, dijo Sterling. Logró agarrarse a un cable de acero, pero estaba colgado a apenas 120 metros del suelo. Se le resbalaban las manos, no pudo aguantar mucho. Todos los que estaban abajo se quedaron paralizados de terror, esperando a que cayera. Los rescatistas aún no habían llegado. Sterling sacó un viejo recorte de periódico de su carpeta. La foto granulada mostraba la pequeña figura de un hombre colgado contra el fondo de un rascacielos inacabado. El titular decía, «Milagro en el piso 40». Y entonces, continuó Sterling, con la mirada fija en Caleb, uno de los jóvenes trabajadores del mismo piso hizo lo impensable. No esperó a los rescatistas, se ató a una cuerda de seguridad que sus compañeros sujetaban al otro lado y trepó por la estructura inestable y dañada hacia Frank. Arriesgándose a caer en cualquier momento, lo alcanzó, le aseguró una segunda cuerda y lo ayudó a ponerse a salvo momentos antes de que toda la sección se derrumbara. La habitación estaba en completo silencio. El único sonido era la respiración agitada de Blair. El incidente se silenció rápidamente, dijo Sterling, guardando el recorte de periódico. La familia del trabajador fallecido recibió un acuerdo generoso y confidencial. La investigación lo atribuyó a condiciones climáticas imprevistas. Tu reputación, Preston, salió ilesa. Frank Vance estaba tan agradecido por su rescate que no armó un escándalo. Simplemente renunció y nunca volvió a trabajar para tu empresa. El abogado cerró la carpeta. Arthur Davenport, por supuesto, realizó su propia investigación interna. Se enteró de tus memorandos, Preston. Se enteró de que priorizabas la economía por encima de la vida humana. Ese día se desilusionó por completo contigo, pero también supo el nombre del joven trabajador que salvó a Frank Vance. Sterling miró lentamente a sus atónitos hermano y hermana. Era su primer día en la obra. Había conseguido un trabajo de verano allí para ganar algo de dinero. Tenía 23 años, no era nadie, solo un tipo sencillo de un barrio humilde. Sterling hizo una última y devastadora pausa. Su nombre era Caleb Jones. El mundo de Preston y Blair Davenport se ha derrumbado. No fue solo una derrota, fue una destrucción total y absoluta. Sus vidas enteras, todas sus nociones de sí mismos, su superioridad, sus derechos, todo se derrumbó en un instante. El hombre al que despreciaban, el hombre al que consideraban un ladrón sin valor, un ladrón, un sinvergüenza cualquiera, este hombre, 2 veces, con 5 años de diferencia, salvó la vida de personas directa o indirectamente relacionadas con su familia. La primera vez salvó a su padre y la segunda salvó la vida de un hombre que podría haber destruido la carrera de Preston si hubiera hablado. Los salvó a ambos y ni siquiera lo sabía. No fue un accidente, no fue un error, fue un modelo, fue la brújula moral que su propio padre había buscado
toda su vida y nunca encontró en sus hijos. Preston miró a Caleb, pero parecía no verlo. Vio el fantasma de su padre, observándolo con reproche y decepción. Toda su rabia, toda su arrogancia habían desaparecido. Solo quedaba un vacío resonante y devastador. Entendió por qué su padre no lo había amado. No porque fuera débil, sino porque estaba vacío. Blair se dejó caer lentamente en una silla. Su máscara de socialité se quebró y se desmoronó, revelando el rostro de una mujer confundida e infeliz. Había pasado toda su vida persiguiendo estatus, reconocimiento y dinero, considerándolos la medida del éxito. Pero este hombre sencillo, con traje barato, poseía un tesoro que ningún dinero podía comprar: carácter. Y era este tesoro lo que su padre valoraba por encima de todo. Sus abogados guardaron silencio. Sabían que el caso estaba perdido. Cualquier intento de impugnar el testamento ahora parecería no solo ridículo, sino monstruoso. Caleb permaneció sentado en silencio. No sentía triunfo alguno, solo sentía el peso del destino, que de forma tan extraña había entrelazado su vida con la de estas personas. Miró a los hermanos destrozados y por primera vez los vio no como monstruos, sino simplemente como personas destrozadas y perdidas. Entonces Sterling rompió el silencio volviéndose hacia los abogados de los Davenport. Supongo que con eso termina el asunto. Uno de ellos, el mayor, tragó saliva y asintió levemente. El juego había terminado. Los abogados de los Davenport comenzaron a recoger sus papeles en silencio. Sus movimientos eran lentos y vacilantes, como los de quienes acaban de presenciar un terremoto y no están seguros de si el mundo que los rodea ha sobrevivido. Para ellos, en su mundo de contratos y precedentes, todo había terminado. Preston permaneció allí sentado, contemplando la pulida superficie de la mesa. Se sentía como si se hubiera petrificado. Toda su vida había sido una competencia con la sombra de su padre, un intento de demostrar su valía. Y ahora descubría que su padre siempre había sabido de su mayor fracaso, de su secreto más vergonzoso, y había guardado silencio. Este silencio era más terrible que cualquier acusación. Significaba que su padre simplemente lo había descartado. Pero Blair fue el primero en quebrarse. Emitió un sonido suave y ahogado, casi un sollozo. Luego otro. Bajó la cabeza, con los hombros temblando. Su peinado, caro y perfecto, se deshizo al enterrar la cara entre las manos. Yo lo odiaba, susurró entre sollozos. Las palabras apenas se oían, pero en el silencio sepulcral de la habitación sonaron como un grito. Su abogado le puso la mano en el hombro, intentando calmarla, pero ella se apartó. «Mi padre no», dijo, levantando su rostro lloroso y afligido para mirar a Caleb. Su maquillaje se había corrido, revelando su desesperación. «Te odié desde el momento en que te vi en la recepción. Nos miraste, no con envidia, como todos los demás, sino con lástima, como si supieras algo que nosotros desconocíamos, y te odié por eso». Respiró hondo. Pasamos toda la vida intentando ganarnos su respeto. Nos graduamos de las mejores universidades, hicimos los mejores negocios, vestimos la mejor ropa, creíamos que esas cosas eran importantes. Y él miró más allá de todo eso, buscaba algo más y lo encontró en ti, en una persona que no tenía nada de lo que considerábamos valioso. Se le quebró la voz. Tenía razón, somos cascarones vacíos, un cascarón hermoso y caro, pero por dentro no hay nada, envidia y miedo. Te envidié muchísimo en el momento en que ayudaste a Elara, no por el dinero, sino porque pudiste hacerlo, así, sin más, sin pensarlo, y yo ni siquiera pensé en mudarme, solo pensé en cómo se veía desde fuera. Volvió a llorar, esta vez fuerte y desconsoladamente, como una niña. Era el llanto de una mujer que de repente se dio cuenta de que había estado yendo en la dirección equivocada toda su vida y ahora se encontraba en un callejón sin salida.
Preston finalmente levantó la cabeza. No había lágrimas en sus ojos, solo un vacío insondable y abrasador. Miró a su hermana sollozando, luego a Caleb. «Tú ganas, Jones», dijo con voz apagada y sin vida. «Haz con todo esto, lo que quieras». Se puso de pie, con movimientos lentos como los de un anciano, ayudó a su hermana a levantarse, quien se aferró a su mano y sin mirar a nadie más se dirigieron hacia la salida. Su ejército de abogados los siguió. Se marcharon no como guerreros derrotados, sino como fantasmas exiliados de su propio hogar. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, solo Caleb y Sterling permanecieron en la habitación. El abogado guardó silencio unos segundos y luego se permitió su primera sonrisa débil y cansada en todo este tiempo. Bueno, supongo que fue más efectivo que un ensayo de 3 años. Caleb no sonrió. Miró las sillas vacías, donde acababan de sentarse los Davenport. Esperaba sentir el triunfo, la alegría de la victoria, pero en cambio, solo sintió una tristeza y una pesadumbre silenciosas. No quería destruirlos, simplemente quería proteger a su hijo y cumplir la voluntad del hombre que había confiado en él. «¿Qué pasará con ellos ahora?», preguntó en voz baja. «Legalmente, nada», respondió Sterling, recogiendo los papeles. «Conservarán sus fondos fiduciarios personales que mi padre creó para ellos hace años. No serán pobres según los estándares comunes, pero lo han perdido todo: la empresa, su principal fortuna y, lo más importante, la ilusión de autoestima. Para gente como ellos, eso es peor que la muerte». Caleb se levantó y caminó hacia el enorme ventanal. Contempló la ciudad que se extendía abajo. Ahora, la mayor parte le pertenecía, de una forma u otra. La idea no le agradaba, lo aterrorizaba. La responsabilidad era colosal. «Arthur no quería destruirlos», dijo Caleb, pensando más en voz alta que dirigiéndose a Sterling. «Quería enseñarles, darles una lección». Se volvió hacia el abogado, con una nueva determinación en sus ojos. «Me dijeron que hiciera lo que quisiera con él, y sé lo que quiero hacer». Sterling lo miró interrogativamente. «El legado de Arthur no se trata solo de dinero. Se trata de una idea, la idea de que el carácter es más importante que el capital», dijo Caleb. «Crearé una fundación, tal como él quería, la Fundación Legado Davenport Jones. Ayudará a la gente». «Es una gran idea», asintió el abogado. «Pero quiero hacer una cosa más», continuó Caleb. «Algún día, cuando estén listos para escuchar, quiero ofrecerles un trabajo en esta fundación». Sterling arqueó las cejas sorprendido. «¿Quieres ofrecerles trabajo?» «Sí. Preston es un financiero brillante, aunque despiadado. Blair es un organizador excepcional. Sus talentos pueden usarse para el bien, no solo para acumular riqueza. Quizás, trabajando con sus manos, ayudando a la gente real, viendo los frutos de su trabajo, no en los informes bursátiles, sino en ojos agradecidos, puedan encontrarse a sí mismos, encontrar lo que su padre buscó en ellos toda su vida». Hizo una pausa. «Arthur me llamó su hijo, pero son sus verdaderos hijos. Quizás mi deber hacia él sea darles una oportunidad de redención, una oportunidad de convertirse en quienes él quería que fueran». James Sterling observó a Caleb durante un buen rato. A lo largo de su dilatada carrera, había visto a las personas más ricas y poderosas del mundo. Había visto su avaricia, sus ambiciones, sus miedos. Pero ahora miraba a este hombre sencillo con un traje barato que acababa de heredar una fortuna, y no pensaba en cómo gastarla, sino en cómo salvar las almas de sus enemigos. «Arthur Davenport no se equivocó con usted, señor Jones», dijo el viejo abogado con calma. «No se equivocó en absoluto. Ha pasado un año». El sol otoñal proyectaba un resplandor dorado sobre el césped del nuevo centro comunitario del Bronx. El aire se llenó de risas infantiles y del aroma a pastel de manzana. Hoy, la Fundación del Patrimonio Davenport Jones celebró su primer festival anual de la cosecha para las familias del condado.
Caleb Jones, vestido con vaqueros casuales y una camisa de franela, estaba de pie junto a la parrilla dando vueltas a las hamburguesas. Elara estaba junto a él, abrazando a su hija Maya, de 6 meses, que dormía. Se habían casado 6 meses antes en una ceremonia discreta a la que solo asistió la familia más cercana. Su hijo, nacido poco después de aquellos tumultuosos acontecimientos, ahora corría alegremente por el césped con Leo, quien había vuelto a ser un niño bullicioso, despreocupado y feliz. La vida de Caleb había cambiado drásticamente, pero él mismo apenas había cambiado. No se mudaron al ático de la Quinta Avenida, lo vendieron e invirtieron el dinero en una fundación. Compraron una casa espaciosa pero modesta en un buen barrio con una buena escuela para sus hijos. El único lujo que Caleb se permitía era una camioneta nueva y confiable. Ya no plantaba petunias en jardines ajenos, ahora cultivaba el futuro. Bajo su liderazgo, la fundación ya había lanzado varios programas: becas para niños, superdotados de familias de bajos recursos, cursos de educación financiera para adultos y asistencia para padres solteros. Caleb no se limitaba a firmar cheques, se involucraba personalmente en cada proyecto, conociendo por experiencia las necesidades de la gente. «Mira quién está aquí», dijo Elara, señalando con la cabeza hacia el estacionamiento. Caleb siguió su mirada. 2 personas salieron de un discreto sedán, un hombre y una mujer. Vestían ropa sencilla y funcional, adornada con el logotipo de la fundación. Eran Preston y Blair Davenport. Caleb cumplió su palabra. 3 meses después de esa reunión, les comunicó su propuesta a través de Sterling. No respondieron y 3 meses después se presentaron en la oficina temporal de la fundación, más delgados, con la mirada cansada, pero sin rastro de su antigua arrogancia. Dijeron que estaban listos para intentarlo. Fue un camino difícil, tuvieron que empezar desde cero. Preston, el exdirector ejecutivo, pasó las primeras semanas repartiendo folletos y contestando llamadas. Blair, una exmiembro de la alta sociedad, ayudó a clasificar la ropa donada. Muchos empleados de la fundación, conscientes de su historia, desconfiaban de ellos, pero perseveraron. Poco a poco, encontraron su nicho. Preston, con su ingenio financiero, desarrolló una estrategia de inversión para el fondo que duplicó su efectividad. Ahora impartía seminarios gratuitos sobre presupuesto personal para quienes habían vivido endeudados toda su vida. Les hablaba como iguales y ya no había ironía en su voz, solo el deseo de ayudar. Blair encontró su vocación en el trabajo organizativo. Supervisó un programa de ayuda a madres jóvenes, utilizando sus contactos y habilidades organizativas para encontrar los mejores recursos para ellas. Ya no organizaba recepciones ostentosas. En cambio, organizaba entregas de fórmula infantil y pañales a quienes lo necesitaban. Vio problemas reales y encontró soluciones reales. Se acercaron a Caleb. «Caleb», dijo Preston con un tono de genuino respeto, «todo está listo para la distribución de comida». Blair lo revisó. «Genial, Preston. Gracias», asintió Caleb. Blair miró a Maya dormida y una sonrisa cálida y sincera se dibujó en su rostro. «Es hermosa, Caleb. Es igualita a su madre». «Gracias, Blair». No había familiaridad entre ellos, había una cortesía discreta y profesional y una causa común. Seguían siendo Davenport y él un Jones, pero ahora no era una brecha de dinero y estatus lo que los separaba, sino solo la diferencia en sus pasados. Estaban construyendo un futuro juntos. Sí. Más tarde en la noche, cuando la fiesta terminó y los niños cansados se habían quedado dormidos en el auto, Caleb, Elara y los chicos se dirigieron a un lugar. El cementerio privado de las afueras estaba tranquilo y apacible. Se acercaron a una sencilla pero elegante lápida de granito gris. Tenía una sola inscripción: Arthur Davenport, un hombre que creía en la acción. Caleb colocó un ramo de sencillas flores silvestres sobre la tumba, del tipo que solía plantar para sus clientes. Se quedaron en silencio. Leo, que ya conocía toda la historia, se acercó y colocó una piedrecita lisa que había encontrado junto al arroyo, junto a las flores.
Gracias, dijo Caleb en voz baja, no a la piedra, sino al hombre que estaba debajo de ella. Pensó en cómo un acto realizado sin pensar tantos años atrás había provocado un revuelo, cambiando tantas vidas. Había salvado más que solo al anciano del coche en llamas. Había salvado su legado del olvido. Había salvado a sus hijos de sí mismos. Había salvado a su propia familia de la pobreza y la desesperanza. El ara tomó su mano y sus dedos se entrelazaron. «Estaría orgulloso de ti», susurró, «por todo lo que has hecho». Caleb miró a su nueva familia, la mujer que amaba, sus 2 hermosos hijos y su hija dormida en el portabebés. Miró sus manos, todavía fuertes y trabajadoras, que ahora construían algo más que simples jardines. Se dio cuenta de que Arthur Davenport no le había dejado $250 millones. Le dejó algo mucho más valioso. Le dejó una oportunidad. Y Caleb Jones lo aprovechó al máximo.